la corrupción impropia, que es la corrupción que algunos le llaman engrasar la maquinaria, ¿no? Pago para que el funcionario público haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pago para que el funcionario público me otorgue la licencia que me tiene que otorgar, o pago para que el funcionario público haga más rápido su trabajo, ¿no? Claro, no le estoy pagando para que viole la ley, no le estoy pagando para que tuerce el sistema, pero le estoy pagando, y eso también es punible desde el punto de vista legal. Se sanciona al funcionario y al que paga, desde luego, que corrompe, bien sea para que haga su trabajo o para que deje de hacerlo, ¿no? Entonces, el espectro es amplio y se complementa con algo que acá en el Perú recién se está debatiendo, ¿no? Acá en Perú está bajo debate la situación de casos de corrupción en las que simplemente hay un beneficio, es decir, no hay el sinalagma, ¿no? El sinalagma es doy para que me des o te doy para que hagas algo, ¿no? Te pago para que me des una licencia, te pago para que me des una resolución o te pago para que me aceleres un trámite. Pero ¿qué pasa con aquellos casos en los cuales, el pago, digamos, se produce sin que se pida nada a cambio, ¿no? Por esa razón de que la mayoría de empresas ahora tienen políticas de regalos, ¿no? Claro, en las políticas de regalos se sabe si algo se le puede regalar a un funcionario. Alguien me preguntaba ayer, ¿no? Una empresa privada, me comentaba por el chat y me decía, oye, mira, tengo un cuadernillo de mi empresa, ¿eso lo puedo regalar a los funcionarios públicos? Bueno, pues claro, si está dentro de tu política de regalos, si es puramente promocional y estás en una reunión de trabajo, como regalar un lapicero, y ya el funcionario dependerá de él de si de acuerdo a sus políticas también de regalos lo puede recibir o no, ¿no? Pero digamos, si es una cosa que tiene un valor que no es muy alto, un cuaderno que puede costar 5 soles o 10 soles, un lapicero que puede costar por retail medio sol, un sol, son productos promocionales, ¿no? Ya dependerá de cada quien si lo recibe o no, pero eso no equivale a corrupción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya ha habido casos, no puedo comentar evidentemente por razones del secreto profesional, de empresas que, entre comillas, digo entre comillas, de buena fe, empresas del sector que de buena fe han colaborado con funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, un funcionario público que se encontraba en campaña de reelección, cuando había la reelección municipal y regional, y pidió, entre comillas, apoyo a la empresa. Pidió, entre comillas, apoyo a la empresa para que la empresa le preste camionetas para que se pueda trasladar y pueda, digamos, hacer su campaña, ¿no? ¿Es eso corrupción? Si vamos al sinalagma de la ley penal, no es cohecho, técnicamente hablando, no es cohecho, técnicamente hablando. Hoy en día podríamos decir que es financiación ilegal de partidos políticos, ¿no? Porque ya hay una ley desde el año 2019 que penaliza la financiación ilegal y, como sabemos, la ley de organizaciones políticas prohíbe que las empresas del sector privado donen o hagan donaciones de campaña. Entonces, eso en principio es un caso de financiación ilegal, un ilícito administrativo. Pero en aquella época, ¿eso correspondía a corrupción o no? Claro, cuando hay un sinalagma, o sea, no es que le estoy dando las camionetas o prestándole un local para la campaña a cambio de algo, no me está dando nada, ¿no? ¿Cabe el concepto de corrupción adelantada o coima adelantada? Justamente ese es uno de los debates que hay a propósito del caso de Odebrecht, porque en el caso de Odebrecht, por ejemplo, los aportes de campaña, y ahí está bajo debate, menciono bajo debate, no porque hay una sentencia, no hay un juicio final, el caso de Ollanta-Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, ¿no? El Partido Nacionalista, Partido de Fuerza Popular, ¿no? Reciben dinero sin ser funcionarios públicos. El caso de la señora Fujimori nunca llegó a ser funcionaria pública. El caso de Humala y Heredia llegaron a ser funcionarios, pero los aportes que recibieron en la campaña, según las delaciones de Odebrecht, las recibieron siendo privados o particulares, ¿no? Y ahí, bueno, lo que ha hecho el Ministerio Público es hacer una asimilación con lo que es el delito de lavado de activos, con un gran debate de si eso es lavado o no es lavado. Eso es algo que finalmente definirá el Poder Judicial cuando hay una sentencia. El primer caso donde esto se está discutiendo es el caso Mala y Heredia, que ya está en juicio oral, tienen ya una acusación y podría ser sentenciado, yo pienso que hacia el año 2023, ¿no? Los juicios orales acá en Perú suelen durar por lo menos un año, año y medio, antes de que exista una sentencia final, ¿no?
Y esa sentencia será apelada, irá a un tribunal superior y seguramente terminará en una casación de la Corte Suprema. Ahora, pero si vamos sobre el lobby, la situación pinta completamente distinta, ¿no? Porque el lobby y su regulación, lo que es la gestión de intereses, cabildeo, bueno, todos los nombres que se le pueda dar, tiene que ver con la prevención de la corrupción. Es decir, no estamos hablando aquí de la corrupción pura y dura, estamos hablando aquí de la interacción con funcionarios públicos. ¿Cómo se debe dar la interacción con los funcionarios públicos? ¿Cómo los funcionarios públicos deben de interactuar con los particulares, ¿no? Y sobre esto ya hay una regulación acá en el Perú, ¿no? Ya hay una regulación. Hasta el año 2017, cada vez que alguien quería ser gestor de intereses tenía que inscribirse en un registro, ¿no? Eso es algo que ya fue derogado en enero del 2017, ¿no? Con el decreto legislativo 1353, ¿no? Digamos, se eliminó la obligatoriedad de inscripción en el registro de gestión de intereses, porque esto era un poco absurdo, ¿no? O sea, los verdaderos gestores de intereses, los verdaderos lobistas, o los lobistas profesionales, vamos a llamarlo así, nunca van a querer someterse a la supervisión por parte del Estado. Y yo recuerdo haber participado en foros antes del año 2017, veíamos en los registros públicos las cifras de las empresas, entidades o personas inscritas, era casi nula. O sea, había que contar con los dedos, ¿no? Entonces, una regulación que te exige inscribirte en un registro, enviar informes, enviar reportes y someterte al escrutinio por parte de una entidad pública, no pareciera ser el camino, digamos, que correspondía, ¿no? Yo creo que hoy en día todo esto tiene un enfoque desde la perspectiva del compliance, ¿no? Desde la perspectiva del public compliance y el compliance privado. De hecho, Eduardo Paceta, al inicio de su intervención ahora, mencionaba el tema de las buenas prácticas, ¿no? Claro, en el caso de las empresas son buenas prácticas porque no hay una regulación pura y dura que les imponga regular los lobbies. No hay una regulación pura y dura a nivel del sector privado que te regule con precisión cómo debes tú de gestionar el trato con los funcionarios públicos. Entonces, ahí entramos estrictamente al terreno del compliance, al terreno de la autorregulación, al terreno de las buenas prácticas empresariales, ¿no? Pero visto desde la perspectiva del sector público, es más que buenas prácticas, es obligación legal. Desde la perspectiva del sector público es someterte a las reglas de la Ley de Gestión de Intereses y los desarrollos que han tenido estos desde la perspectiva del public compliance. Esto del public compliance o el compliance público o estatal es algo que ya ha sido tratado en diferentes foros, pero aquí en Perú ha tenido un impulso muy importante desde el año 2018. El año 2018 se emitieron una serie de decretos supremos del sector de la PCM, promoviendo, ¿no? Impulsando, digamos, esto del public compliance, el compliance público, y eso incluye, desde luego, incorporar reglas en materia de gestión de intereses, ¿no? En materia de gestión de intereses. Yo les pongo un ejemplo extremo, ¿no? En los años 90, cuando Fujimori estaba en la presidencia de la República y el Poder Judicial fue intervenido, el Poder Judicial fue intervenido a través de la llamada Comisión Ejecutiva, o Comisión, digamos, Ejecutiva, sí, del Poder Judicial, que era un consejo transitorio que lideraba en ese momento un señor que había trabajado para las Fuerzas Armadas, un marino, para hacer la reforma judicial. Claro, y tuvieron como buena idea sacar la regla de que los abogados y los jueces nunca podían reunirse, ¿no? Es decir, existía la prohibición de entrevista entre abogados y jueces, ¿no? Claro, fue un saludo a la bandera, porque al final los jueces siempre atendían, los jueces atendían a los que conocían, a sus amigos, y decían, no, viene por un caso, no, vengo por un tema personal, ¿no? Entrabas a su despacho, te entrevistabas con el juez y no pasaba nada, y podías hablar seguramente de todos los casos que tú querías, ¿no? O incluso normas prohibitivas pueden ser normas que patrocinen la corrupción, porque desde luego esto genera un mercado negro. Si yo estoy prohibido de tener reuniones con funcionarios en un determinado contexto, pues si estoy desesperado y claro, y tengo una mentalidad que soy blando con la corrupción o laxo con la corrupción, seguramente lo más probable es que busque a la persona que
me haga el contacto con el funcionario para poder reunirme con él. Y eso no significa de que de repente le voy a pagar una coima, significa simplemente que necesito gestionar mis intereses. Lo que estoy queriendo decir hasta este momento es que una regla de prohibición absoluta es una regla que genera un mercado negro, es una regla que no es realista de aplicación en la práctica porque todos los ciudadanos tienen el derecho de interactuar con los funcionarios. De hecho, valga la redundancia, de hecho, cada vez que en mi práctica como abogado, por ejemplo, me encuentro con un funcionario público que tiene que resolver algo, nosotros le pedimos hasta por escrito, ¿no? Una entrevista, ¿no? Y a veces nos han respondido, oye, pero eso no está regulado, no tiene derecho al informe oral. Y nosotros le decimos, pero ¿por qué? Si la Constitución dice que todos tenemos el derecho a ser oído, la Ley de Procedimiento Administrativo General dice exactamente lo mismo. Lo que estamos prohibidos es ofrecer coimas, ofrecer dádivas, ofrecer prebendas, eso estamos prohibidos. Pero los funcionarios públicos están en la obligación de interactuar, ¿no? Entonces, en teoría, tú puedes, dentro del marco, digamos, regulatorio vigente, y aunque no exista el procedimiento en un TUPA, aunque no exista el procedimiento escrito en la regulación, tienes el derecho a ser escuchado, tienes el derecho a ser oído antes de que resuelvan una petición o algo que afecte tus intereses, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que debe de promover la regulación? Lo que debe promover la regulación es la transparencia. O sea, para mí el factor clave aquí es la transparencia. Y yo creo que la ley lo que tiene que promover es la transparencia, porque no estamos acá regulando la corrupción, estamos regulando la gestión de intereses. Alguien dice, no, es que hay el lobby bueno y el lobby malo. No, en verdad, el lobby bueno o malo, llámelo como quieras, es una diferencia poco técnica en todo caso. Yo creo que lo que se tiene que hacer acá como mecanismo de prevención es la evidencia, la transparencia, el registro. Y creo que esa labor tiene que estar, dado que la corrupción es bilateral, es un binomio, como ya he mencionado, sinalagmática, tiene que estar de los dos lados. Tiene que estar del lado tanto del sector público como del sector privado. Les pongo un ejemplo antiguo, ¿no? Conocí una jueza, puedo decir su nombre porque es una muy buena práctica la que voy a mencionar, que es la doctora Cecilia Pola, jueza que fue jueza anticorrupción, es ahora jueza de un tribunal de reos en cárcel en Lima. La jueza, desde hace más de 15 años, cada vez que recibe un abogado en su despacho, abre un libro mecánico, no o sea, a mano, con su secretario al lado, y dice, he recibido la visita del señor tal, el abogado tal, que vino a visitarme, a hablarme por tal caso. Claro, es una buena práctica. Ahora es algo que es un imperativo en el Poder Judicial, eso es algo que se tiene que hacer sí o sí. Pero estoy hablando hace 15 años atrás, donde no había la regulación, y ella impuso la buena práctica de generar, digamos, este tipo de entrevistas, ¿no? O, por ejemplo, la práctica de que hay en algunos tribunales donde un juez no te recibe solo, te recibe en colectivo. Dice, usted quiere gestionar algo de usted, muy bien, lo vamos a recibir los tres. Si estamos hablando de una sala superior, los tres. Si estamos hablando de un juez de primera instancia, el juez y su secretario. Y si estamos hablando de un juez supremo, que también puede recibir y conceder entrevistas, eso es algo que está permitido en la regulación, pues lo voy a hacer de la mano de un secretario de confianza porque levante un acta de la visita, ¿no? Claro, si llevamos lo mismo a todos los orbes, el orbe administrativo, ¿no? Una gestión a nivel municipal, una gestión a nivel de la región, en alguna de sus dependencias, la DREM, por ejemplo, la DIRESA, o si hablamos, por ejemplo, ya de niveles más alto del Poder Ejecutivo, una reunión para gestionar intereses con la finalidad que el Estado haga su trabajo para levantar un bloqueo, una reunión en el Ministerio del Interior, una reunión en el Ministerio de Energía y Minas, una reunión muy bien en el SENACE, ¿no? Que ve temas de certificación ambiental, una reunión en el OEFA, una reunión en el MINAN, ¿no? Bueno, todo eso tiene que estar permitido. Tengo derecho a ser oído, tengo derecho a ser escuchado, lo que se exige es transparencia, ¿no? Bueno, y esa es la línea que trata de marcar nuestra ley de gestión de intereses, ¿no? La ley 28.024, que es bastante antigua, y tiene su reglamento, bueno, el último, ¿no? Que es el modificado a través del decreto Ley Supremo 120-2019, ¿no? Si tú quieres hacer buenas prácticas empresariales, tienes que conocer un poco esta ley, ¿no? Porque tienes que saber qué puedes tú exigir del otro lado de la mesa, porque estás hablando
la interacción de funcionarios. Y repito, acá no estamos regulando la corrupción. Acá lo que estamos haciendo es prevención, ¿no? Prevención. Entonces, no está prohibido gestionar intereses, es un derecho, y yo diría más bien es un derecho constitucional, que tú lo puedes ejercer por todas las vías, así no esté en el TUPA y así no esté escrito en la ley como un procedimiento, lo puedes instar. Y de mi experiencia, que no es ciencia, puedo decir de que en general los funcionarios públicos aceptan las reuniones y aceptan las entrevistas cuando hay transparencia sobre la mesa, ¿no? Y transparencia no implica una llamada telefónica, un WhatsApp, un correo electrónico, sino una comunicación, una carta formal, pidiendo la cita, pidiendo la entrevista, que ahora en tiempos del COVID casi todas se han gestionado a nivel, digamos, virtual, ¿no? A nivel virtual, ¿no? Incluso hay dependencias del sector público donde graban, te piden el consentimiento para grabar la reunión, ¿no? Para que haya transparencia, precisamente, ¿no? Para que haya transparencia. Tú consentirás si das o no el consentimiento por temas de compliance y por temas vinculados a lo que es protección de datos personales, ¿no? Nadie puede grabar tu imagen sin tu consentimiento. Incluso han habido casos durante el COVID donde las reuniones virtuales no se han grabado, pero el funcionario público ha pedido permiso para tomar una foto y ponerla en el acta, ¿no? La reunión empezó a tal hora, y a tal hora, ¿no? Sonrían por favor para la foto, todos acá, sí, está, queda ahí grabado y registrado. Claro, si tú estás actuando en una línea ética, estás actuando, digamos, en el marco de la legalidad, pues todo eso tiene que ser transparentado, ¿no? Tanto del lado del sector público como del lado del sector privado, ¿no? Entonces, la gestión de intereses es algo lícito, es un derecho constitucional y podemos ejercerlo, digamos, a nivel de todas las entidades de la administración pública, ¿no? Incluso las empresas del Estado que ejercen actividad económica, ¿no? Un caso bastante sonado en estos tiempos, sin que eso implique un prejuicio de mi lado, es el de Petroperú, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo el fiscal en diciembre del año pasado? Cuando supuestamente se había denunciado un caso de corrupción o presunta corrupción, lo primero que hizo el fiscal fue ir y pedir el libro de visitas, ¿no? Libro de visitas que luego, según la información de la fiscalía, había sido adulterado, se habían arrancado hojas, la empresa de seguridad no quería entregar la información. Claro, eso pasa cuando no hay transparencia, ¿no? Y esto ha dado lugar a que hace apenas 3 o 4 días atrás la Contraloría haya emitido un informe señalando que en esa licitación habrían existido hechos de contenido penal, ¿no? Colusión, etcétera, ¿no? Claro, entonces justamente todos estos registros van en la línea de lo que es la exigencia de transparencia, ¿no? Ahora, como la gestión de intereses tiene una orientación perfectamente lícita, perfectamente regulada, y donde nosotros podemos someter esto a las buenas prácticas, no solo del sector público, que es regulada, sino también del sector privado. Entonces yo creo que podemos dar el paso hacia una gestión de intereses que sea pública, que sea transparente. Y por pública no me estoy refiriendo al registro o a que tú pongas online qué visitas has hecho, qué no has hecho. Nosotros estamos en el sector privado, ¿no? Lo de público tiene que ver con la gestión de intereses a nivel de los funcionarios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ámbitos que abarca, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos que abarca este proceso de decisión pública, ¿no? Hay un listado largo en la ley, ¿no? Va desde el estudio de proyectos de ley por las comisiones ordinarias y especiales, la comisión permanente del Congreso de la República. Y este es un tema súper interesante, porque ahora mismo dentro del Congreso deben de haber, y hay varios proyectos de ley que pudieran afectar al sector privado, ¿no? Y concretamente al sector minero. Un ejemplo, ¿no? Hablando de compliance, está bajo discusión el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el año pasado con la finalidad de ampliar el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. Acá en Perú se llama la Ley de Responsabilidad Administrativa, pero es penal y de eso no hablaré ahora, sería materia de otra conferencia. Pero la Ley 3424 es una ley que se quiere ampliar para que la responsabilidad también se gatille, por ejemplo, por delitos ambientales. Entonces ya no pasaría que en un caso de una fiscalía especializada en materia ambiental, el proceso se inicie solo contra el gerente de operaciones o el jefe de medio ambiente, sino escale directamente sobre la persona jurídica, ¿no? Y esa, por ejemplo, es una herramienta
potente, potente si estamos hablando de prevención, pero potente también si estamos hablando del activismo, ¿no? Si hay activismo, alguien activistamente puede decir, bueno, yo hago una denuncia y la denuncia denuncio directamente a la empresa. Les pongo un ejemplo, no quiero mencionar el nombre de la empresa, una empresa que fue denunciada por genocidio. Denunciaron a todo el directorio y a los gerentes por genocidio. Era un caso que tenía que ver no con el sector minero en estricto, sino con el sector petróleo. Años atrás, la empresa colaboró transportando en helicópteros a policías para tratar de evitar un conflicto, digamos, un conflicto físico, digamos, entre dos comunidades de la zona, ¿no? Shipibas. Y bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Por el solo hecho de haber permitido el transporte de la autoridad, lo cual formaba parte de un convenio, o sea, había un convenio en esa época, era permitido esto, por lo menos con más libertad que ahora, la empresa fue imputada y los funcionarios fueron imputados por genocidio, ¿no? Y la persona que los imputó por genocidio no es ni más ni menos que hoy en día la fiscal de la Corte Penal Internacional. Como saben, la fiscal de la Corte Penal Internacional en este momento es peruana, ¿no? miembro ¿no? de la Corte. Entonces, ella cuando estaba trabajando acá en temas de derechos humanos, levantó esa imputación directamente contra los directores, gerentes, y claro, mencionó la imputación también a la empresa. Lo que estoy queriendo decir es que, solo para mencionar, el caso fue archivado, el caso fue terminado, esto no era genocidio, fue archivado incluso a nivel judicial por la Sala Penal Nacional, confirmado incluso por la Corte Suprema, porque se llevó hasta la última instancia, o sea, digamos, no fue un caso que prosperó, pero diríamos más bien de que es un caso casi de activismo, ¿no? Que de activismo judicial. Un ejemplo de si alguien quiere hacer activismo, puede utilizar una ley para perseguir una empresa. Algo que puede ser, digamos, plausible, loable, que es incorporar a las empresas dentro del régimen penal ambiental, puede ser algo perjudicial para los intereses del sector visto desde esa perspectiva. Entonces, alguien o un grupo de empresarios del sector podría tener el interés de que eso no se apruebe. ¿Es eso legítimo? Por supuesto que es legítimo. Por supuesto que es algo que se puede gestionar y se puede debatir en tanto haya transparencia, ¿no? De hecho, el propio nombre de la ley obedece para mí a un lobby que fue muy claro, ¿no? Cuando la ley 3424 estaba bajo discusión, nadie quería ponerle el nombre de penal, ¿no? O mejor dicho, nadie del sector empresarial quería ponerle el nombre de penal. Recuerdo una conferencia de hace unos años con el colega y amigo José Uaz, penalista también famoso, que era presidente de Transparencia Internacional. Él llegó a decirnos en un evento que fue en el Marriott, donde discutíamos sobre estos temas, él llegó a decir, me da vergüenza, decía, me da vergüenza que el empresariado peruano decline del nombre de penal cuando esto es una ley penal y le llamen administrativa para evitar, digamos, el sesgo. Claro, prefiero que me digan que me han imputado por un tema administrativo que por un tema penal, pero claro, es un tema de nombres, ¿no? Yo lo he hecho siempre, es un fraude de etiquetas, ¿no? Entonces, el poder empresarial en aquel momento, y porque esto se gestionó a nivel del Consejo Nacional Anticorrupción o la Comisión Alto Nivel Anticorrupción, de la cual era parte también los gremios empresariales, ellos plantearon que la ley se llame administrativa. Bueno, no ha servido de mucho porque hoy en día todos tienen claro de que esto es penal más allá del nombre, pero son, digamos, expresiones de lo que puede ser la gestión de intereses a nivel legislativo. Entonces, alguien del sector minero, petrolero, industrias extractivas en general, podría tener interés de que la ley 3424, el proyecto que ha enviado el presidente Castillo el año pasado al Congreso, y que supuestamente ya tiene un dictamen favorable de la Comisión de Justicia, digo supuestamente porque ha salido eso en los medios, más nadie conoce el dictamen, con lo cual no podría decir que sea algo acabado, alguien podría tener el interés de gestionar de que no se incorporen los delitos ambientales ahí, o que no se incorporen los delitos laborales ahí porque implicaría una mayor carga penal contra las empresas. Bueno, y eso es legítimo, porque es un interés que se puede gestionar transparentemente, se puede gestionar técnicamente a nivel de lo que son este tipo de procesos legislativos, ¿no? Y si vemos ahí la lista, que no voy a leer, ahí la pueden ustedes chequear, todo se puede, digamos, gestionar en ese nivel, ¿no? El debate de dictámenes de proyectos de ley y la aprobación, observaciones y promulgación de las leyes, la elaboración, aprobación y promulgación de decretos legislativos y decretos de urgencia,
la formación, promulgación de decretos supremos, resoluciones supremas, etcétera, la elaboración, adopción o aprobación de políticas, programas, proyectos y posiciones institucionales, ¿no? Eso puede incluir, por ejemplo, pronunciamiento del Congreso de la República, pronunciamiento de alguna entidad del sector del Poder Ejecutivo, informes, dictámenes. O sea, en verdad, todo aquello que te puede impactar es algo que forma parte del espacio del riesgo permitido, vamos a decirlo así en términos de derecho penal, imputación objetiva, como siempre digo yo, forma parte de ese riesgo permitido de lo que es la interacción con funcionarios públicos, ¿no? Ahora, la ley también va más allá, ¿no? Dice que los espacios para la gestión de intereses pueden implicar la celebración de convenios y contratos, ¿no? La elaboración, aprobación, derogación de resoluciones de los titulares de los organismos o entidades de la administración pública, la elaboración o aprobación o derogación de ordenanzas regionales, acuerdo del Consejo Regional, decretos y resoluciones, actos de la administración interna a cargo de los órganos de las entidades de la administración pública, según lo previsto en el reglamento. Es decir, también tiene que ver entonces con lo que es el propio funcionamiento de la administración pública, ¿no? Desde la celebración de contratos hasta las resoluciones que aprueban o autorizan una determinada gestión, actividad, lo que fuera, ¿no? Y sobre eso hay muchos ejemplos, ¿no? Sobre eso hay muchos ejemplos prácticos, ¿no? Ejemplos como este, ¿no? Ejemplos como este. ¿Cómo hacer, cómo hacer, son ejemplos, situaciones límite, pero los quiero poner para la ilustración, para ilustrar la problemática. Claro, yo tengo derecho a gestionar todo lo que tenga que ver en torno a mis intereses y eso puede implicar contratos, ¿no? Contratos o convenios. Si estamos hablando de obras públicas, obras por impuestos, estamos hablando de contratos con el Estado, acuerdos con el Estado. Muy bien, recuerdo un caso de una empresa donde, a propósito de un caso de obras por impuestos, la empresa, bueno, no la empresa, sino funcionarios de la empresa fueron imputados en Cerro de Pasco por el delito de colusión. Nosotros conocimos el caso cuando ya la acusación fiscal estaba dada, ya se había dado la acusación fiscal, es decir, ya había un pedido de pena, un pedido de reparación, y en la etapa de control de acusación el caso se archivó, menos mal, el caso terminó, el caso no prosperó, porque prácticamente lo que estaba planteando la fiscalía era que esto era delito de colusión. ¿Por qué? Porque decía que la obra era más barata, que la obra no costaba tanto, había una serie de cuestionamientos a la estructura de costos de la obra, una obra por impuestos. Y al final del día, el argumento por el cual esto se archivó es que no estábamos hablando de dinero público, estamos hablando de dinero privado, ¿no? Alguien puede hacer el razonamiento y decir, no, pero cuando el Ministerio de Economía te dé el certificado para que eso lo puedas imputar a tu registro contable, finalmente estamos hablando de una decisión que afecte el erario público, pero claro, es indirecto. El delito de colusión desleal del 384 del Código Penal es un delito que afecta directamente el erario público en todo lo que significan los procesos de contratación. Otro ejemplo, otro ejemplo. El ejemplo de APPs, ¿no? Asociaciones público-privadas. Licitas, es una asociación público-privada con el Estado, pero el Estado pone cero. El Estado pone cero. ¿Eso es posible? Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos bastante públicos y que en su momento generó bastante debate, porque hasta salió el presidente Kuczynski a explicarlo en números en una pizarrita, es el caso del aeropuerto Chinchero, ¿no? En Cusco, ¿no? Ese era un caso en el cual el Estado no iba a poner un sol, ¿no? La empresa privada era un consorcio peruano-argentino que se había asociado con la finalidad de darle vida a este proyecto, implicaba una serie de inversiones y una operación por más de 30 años. En ese caso en concreto, el Estado iba a poner cero. La empresa apalancaba la financiación con sus propios recursos y con el financiamiento de la banca internacional, ¿no? De hecho, Goldman Sachs era la que iba a aprobar los créditos para que esto se lleve adelante, ¿no? Al final el proyecto se frustró porque la Fiscalía consideró que esto era colusivo, colusorio, etcétera, ¿no? Pero todo en base a
un contrato donde el Estado iba a poner cero. Bueno, en casos como estos, y acá entramos al compliance, en casos como estos donde tú has ganado una licitación, donde tú tienes que interactuar con los funcionarios públicos revisando documentos, ojo, revisando contratos, ¿cómo se debe de gestionar las comunicaciones con los funcionarios públicos en torno a proyectos de contratos? Claro, yo gano una licitación para una carretera, soy de con Provías. Muy bien, y Provías me manda un contrato que yo tengo que completar, puedo modificar o eventualmente puedo hacer algunos cambios, ¿no? Dentro del marco de lo que ha sido la licitación o el acuerdo, ¿no? Claro, entonces evidentemente van a haber proyectos de ida y de vuelta, porque es en cierto modo afinar el texto de un contrato, como todos los abogados sabemos, es algo que puede demorar muchas horas, ¿no? Revisar los anexos, son contratos que pueden tener 200 o 300 páginas, y claro, en estos casos, la fiscalía, cuando ingresa la fiscalía a los servidores y a los correos electrónicos de los funcionarios o de los privados, porque si te hacen un allanamiento se pueden llevar tu computadora y pueden acceder al sistema y utilizan sistemas de recuperación de información, yo diría, no sé si muy sofisticados, pero en todo caso algo sofisticados, me refiero a la fiscalía, de hecho usa el sistema Celebrate, que es un proveedor internacional israelí, que tiene mucho software para lo que es la recuperación de información, incluso borrada. Bueno, de pronto salen los correos y los correos son, oye Juan, te estoy mandando el proyecto de contrato, por favor tus comentarios. Claro, es tu contraparte, pero leído en términos de un proceso penal por corrupción o por colusión, ¿eso cómo se ve? ¿No? Eso puede tener mala pinta, y ahora sí no puedo entrar en detalles, pero hay muchos casos donde los fiscales, leyendo estos correos, dicen, oye, pero se han mandado los proyectos de contrato, ¿no? Se han mandado los proyectos de contrato, han ido y han vuelto, esa es la prueba de la colusión. Claro, y de pronto la empresa privada o de pronto el funcionario han estado todos actuando de buena fe y sin conocer claramente cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite? Entonces, la gestión de intereses, lo que quiero decir es que no se agota solamente en las reuniones. En la gestión de intereses tiene que ver con todas las interacciones que puede haber entre un funcionario y un particular, ¿no? Yo no sé, todo dependerá de las buenas prácticas de cada empresa o de cada entidad del sector público, pero hay empresas, por lo menos empresas del sector privado, que ya van a regular hasta cómo es la comunicación electrónica en todos los sentidos. Correos electrónicos, la hora en que se puede enviar un correo electrónico, el correo electrónico para interactuar con un funcionario tiene que pasar ciertas revisiones. Recuerdo una empresa en particular que no es el sector minero, pero una empresa peruana, bueno, ahora transnacional, donde toda comunicación con los funcionarios tiene que pasar por la revisión de un jefe, ¿no? Si no, no sale la comunicación, porque consideran que es un tema sensible. Prohibición de comunicaciones vía mensajería instantánea, nada de WhatsApp, nada de Telegram, nada de Signal, nada que se pueda borrar, nada que te temporizo la comunicación, no interacciones por Facebook, por Twitter, por Instagram, por LinkedIn, no redes sociales, no llamadas telefónicas, salvo que sea de un teléfono institucional. Es decir, si tengo un celular de la empresa, pues lo puedo usar y haré el registro que corresponda. O si son llamadas en horario de oficina, en un teléfono institucional. Entonces, todo eso tiene que estar regulado. Y la gran pregunta para el mundo del compliance es, ¿cuáles son los límites de la libertad? ¿No? ¿Cuáles son los límites de la libertad acá? ¿No? Porque hay manuales y manuales de compliance que pueden, digamos, extremar las precauciones, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a alguien que me contaba, no sé si con mucha certeza o como anécdota, pero en todo caso lo comento bajo esa duda. Alguien me decía que según sus reglas de compliance, prácticamente si iba a un restaurante y se encontraba con un funcionario de forma casual, tenía que pararse e irse, ¿no? Tenía que ir a hacer un registro, porque eso era algo que conforme a sus reglas y su autorregulación tenía que suceder, ¿no? Bueno, exageración o no, ahí está el debate servido, ¿no? Siempre en temas de compliance estamos jugando, digamos, sobre la línea delgada entre lo que es
libertad versus paternalismo, ¿no? Es decir, reglas de autorregulación versus tu ámbito de libertad. Y ejemplos de esto pueden haber muchísimos, ¿no? Bueno, para avanzar y no tomarme mucho más tiempo, la gestión de intereses puede darse en todos los niveles, digamos, del Estado. Acá está el listado enorme de entidades donde esto se pueda gestionar. Y desde luego hay regulaciones precisas sobre lo que es el registro de visitas, ¿no? El ejemplo de Zarratea, el presidente de la República, y las reuniones que sostenían esta casa privada en Breña son una revelación de ello. Muchos se enteraron a partir de este hecho que está investigando la Fiscalía hasta el día de hoy y por el cual el propio presidente está imputado, pero con una investigación suspendida por la Fiscalía de la Nación mientras dure su mandato. Es un caso donde se ha violado la ley. La ley obliga a hacer un registro público sobre las reuniones y un registro que tiene la calidad, digamos, de declaración jurada, ¿no? Las entidades a cargo son las oficinas de integridad institucional y, como ya he mencionado hace rato, esto se guía por los principios de transparencia y publicidad, ¿no? Tiene incluso que señalarse a qué hora empieza la reunión, a qué hora termina, cuál es la materia tratada, y siempre luego todo eso se puede confrontar, al punto que se ha visto en los casos públicos vinculados al sector de la Presidencia de la República y su exsecretario. Son casos en trámite, no estoy prejuzgando, estoy narrando la imputación de la Fiscalía o la investigación. Incluso estos registros, confrontados con la información de la prensa, que es información que podríamos decir de dominio público, ha podido llevar a la conclusión de que han habido ahí contradicciones, ¿no? Porque supuestamente una persona iba y se iba a reunir con tal, pero al final se reunía con otra, y al final habían 5 personas que confluían en el mismo tiempo, en la misma reunión. Muy bien, todos habían dicho que habían ido a 5 lugares diferentes, ¿no? Y cuando la Fiscalía ha investigado y hurgado sobre el tema, concluyó de que en verdad todos iban a reunirse en el mismo punto, con la misma persona dentro del Palacio de Gobierno, según la imputación, reitero, de la Fiscalía. Claro, entonces estos registros, como digo, son preventivos, ¿no? Son preventivos porque luego en el cruce de información permite arribar a conclusiones como la hipotética que está manejando en este momento la Fiscalía, ¿no? Bueno, ¿qué más aspectos sobre la gestión de intereses, ¿no? ¿Quién puede ser gestor? ¿Quiénes no pueden ser gestores? ¿No? Que hay una serie de prohibiciones que están ya señaladas en la ley. Ahí no me voy a detener ahora para el detalle, pero digamos, esto tiene que ver ya con los que quieran ejercer propiamente la función de gestores de intereses. Y ahora podemos hablar de algunos aspectos ya propios del sector y de la autorregulación, ¿no? Ejemplos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Como lo ya mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales puede haber gestión de interés dentro del sector minero, ¿no? Proceso de creación normativa, y he puesto ejemplos ahí, ¿no? Presentación y debate de proyectos de ley relacionados al sector, normas, ¿no? Sobre aplicación o inaplicación de sanciones tributarias o ambientales, normas que puedan suponer un impacto de los procedimientos y en la capacidad de fiscalización de las entidades. Y la verdad que es legítima la intervención, porque son partes interesadas, así como las comunidades o los trabajadores o los gremios en general, la comunidad en general puede tener participación frente al Estado, lo mismo en los gremios empresariales. El sector tiene su propia lógica, tiene sus propios intereses y puede defenderlos en estos ámbitos siempre y cuando se someta, como decía hace un momento, a las reglas, ¿no? Otro ejemplo, otro ámbito, ¿no? Procedimiento de autorización, permisos o requisitos previos, ¿no? Todo lo que es permisología o tramitología, ¿no? Y en esos ámbitos siempre el tema pasa por ver hasta qué punto terceriza estos servicios, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de un lobby permitido, válido, ¿no? En el ámbito normativo o en temas de permisología, ¿no? La verdad que es súper interesante esto porque algunas empresas tercerizan estos servicios, ¿no? Sobre todo en la parte de permisología, la parte regulatoria, ¿no? Tercerizan esto en abogados, en tramitadores, y como terceras partes, son terceras partes que tienen que pasar los procesos, digamos, de due diligence, ¿no? Cláusulas anticorrupción, capacitación, formación, sometimiento al código de ética. Y si son in-house, si son personas in-house, las que ven la parte de permisología, tramitología, como suele pasar en las grandes industrias, si son personas in-house, yo creo que el tema es supervivencial, ¿no? Porque
Allí la lógica para mí es, la lógica preventiva es la formación o la capacitación, ¿no? Porque lo que están, digamos, in-house y viven el día a día de la interacción con los funcionarios, tienen que estar absolutamente convencidos del trabajo que hacen y de la autorregulación a la cual se sometan, ¿no? Ejemplos hay varios, que tampoco puedo mencionar en detalle, empresas que tienen una regulación muy clara, ¿no? En términos de prevención de la corrupción o, digamos, prevención del lobby no permitido, no tolerado por la ley, y actores que siendo parte de la entidad o de la organización se salen de la raya, porque no creen en las normas, ¿no? Dice, oye, la empresa me pone tantas reglas que, bueno, cumpliré las que puede y las que no, no, ¿no? Claro, ¿cómo fiscalizas eso, no? ¿Cómo supervisas eso, no? Yo creo que ese es un tema súper sensible, súper sensible. Muchas empresas lo manejan a través del miedo, ¿no? El miedo, oye, si infringes esto, eso es una infracción laboral, ¿no? Es una infracción al sistema de compliance, ¿no? Puedes perder tu trabajo, puedes ser suspendido, puedes recibir una sanción laboral. Y si entramos al terreno de lo que es el behavioral compliance, el compliance visto desde la ciencia del comportamiento, economía conductual, creo que el enfoque puede cambiar, ¿no? Porque si estamos hablando de autorregulación, a mí me parece que estas reglas de autorregulación, buenas prácticas empresariales en lo que es interacción con los funcionarios, debe de merecer el feedback y el consenso de parte de los propios actores, ¿no? Las personas que están, digamos, por decirlo de alguna manera, en el terreno o en la cancha haciendo gestión de intereses, en el caso de lo que es permisología, que es un tema súper sensible, porque de lo contrario van a ser normas de papel, la empresa podrá decir tengo un sistema de compliance, tengo buenas reglas, pero es algo así como decían en El Padrino 3, ¿no? El cristianismo puede rodear al hombre, pero es como una piedra en el agua, ¿no? No la penetraba. Igual acá, ¿no? Puedes tener muchas reglas de compliance, la gente ir a misa, golpearse el pecho, pican las campanas, pero al final, a la hora de la hora, las reglas no son interiorizadas. Y si de cultura organizativa hablamos, si hablamos, digamos, de lo que es behavioral compliance, evidentemente el éxito de estas reglas pasa porque sean reglas consensuadas, aceptadas, bajo un mínimo necesario, obviamente, ¿no? No se trata de que te vengan y te digan, oye, no, estas reglas son muchas y cumpliré tales, pero es un tema finalmente de consenso en base a un mínimo necesario, ¿no? Otro ámbito, ¿no? Aprobación de políticas y proyectos muy bien relacionados al sector, como promoción de la inversión minera. Esto puede implicar, digamos, una actividad incluso gremial. Y otro ámbito, ¿no? Súper sensible, que si bien no tiene que ver con funcionarios públicos, es el tema de las comunidades, ¿no? Y menciono a las comunidades, ¿por qué? Las menciono porque, como decía hace un rato, es algo así como el tercer sector, ¿no? Muchas veces vienen de la mano con la intervención de organismos no gubernamentales o, digamos, gestores de intereses de estos sectores que buscan reivindicaciones o que tienen intereses activistas, pero siempre en esa interacción aparecen funcionarios, ¿no? Siempre en esa interacción aparecen funcionarios. Las mesas de diálogo, y ahí participa la Defensoría, autoridades del Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Y creo que es un ámbito que merece especial atención y merece además protocolos. Y sobre esto, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Desde reuniones con las comunidades donde los actores del sector privado, los de las áreas de relaciones comunitarias o relaciones institucionales, se han expuesto a riesgo incluso personal. Muy bien, por ahí una reunión donde hay, digamos, mucha conmoción pública, hasta casos en los cuales estas personas han sido literalmente secuestradas, no solamente ellos, sino incluso los policías, secuestrados ellos, secuestrados los policías y retenidos, vamos a decirlo así, por varias horas, ¿no? Recuerdo un caso en el cual un grupo de personas de relaciones comunitarias fueron retenidos cerca de 8 horas, ¿no? Ellos y los policías, ¿no? Y prácticamente cuando fue el fiscal tuvo que negociar, ¿no? Acordar, miren, no los voy a imputar, no los voy a denunciar, pero por favor suéltelos, ¿no? Claro, es interacción con funcionarios, ¿no? Es interacción con funcionarios. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que también pasa por interacción con funcionarios. Tenía que ver con el sector ya petrolero, donde
un grupo de, entre comillas, gente de la comunidad secuestró a personas que estaban trabajando en la operación y pidió un rescate, ¿no? Eso parecía ya más bien delincuencia común, ¿no? Y la propuesta de la policía era paguen el rescate. ¿Cómo enfocamos esto desde el compliance, no? Pagar un rescate a secuestradores, porque era un secuestro puro y duro, en el términos de compliance, ¿no? Los controles financieros, los controles no financieros, etcétera, ¿no? Son preguntas que se ponen sobre la mesa para la discusión, ¿no? Y a ver si avanza esto, perdón. Bueno, termino ya con esto casi. ¿Cuáles son los riesgos a los que están sometidos? Los riesgos que hay que gestionar acá son riesgos administrativos y riesgos de naturaleza penal, ¿no? En el caso de la parte administrativa toca más a lo que es funcionarios públicos, la falta de la regulación sobre los revolving doors o las puertas giratorias. Ejemplos ahí hay muchísimos. Personas que están trabajando en el sector público y luego pasan al sector privado. Y eso incluso ha generado en algunos supuestos procesos hasta de naturaleza penal, ¿no? Y en la parte penal, bueno, como ya hemos mencionado a lo largo de esta exposición, son muchos los casos que se pueden presentar, ¿no? Desde casos de colusión, ya puse el ejemplo de los contratos públicos, el 384 del Código Penal, casos de corrupción pura y dura, cohecho, ¿no? Que es el ofrecimiento de coimas, beneficio, etcétera, que son los delitos del 397, 398 del Código Penal, hasta casos, digamos, entre comillas, intermedios, como son los casos de tráfico de influencias, ¿no? Que es un delito que está previsto en el artículo 400 del Código Penal. Entonces, bueno, este es el enfoque general y yo creo que la reflexión para el sector privado es que esto tiene que tener su contracarátula, ¿no? Esta es la perspectiva, digamos, pública, con algunas anotaciones, vamos a llamarlo así, o notas, en torno a lo que se puede hacer del sector privado y la problemática, pero creo que desde el sector privado, concretamente las empresas del sector minero, creo que esto implica autorregulación. Si queremos prevenir la corrupción, tenemos que regular o autorregular la interacción con los funcionarios públicos, ¿no? Esto puede hacerse de muchas formas, ¿no? Protocolos escritos, reglas que implique, por ejemplo, que en una visita a funcionarios nunca va una sola persona, sino tienen que ir dos. ¿Por qué? Porque normalmente la corrupción no se presenta entre tres o cuatro, sino de uno a uno, es decir, un funcionario y un particular, o la necesidad de que haya un acompañamiento para que haya un testigo de lo que se conversó, la elaboración de actas en torno a lo que es el resultado de la reunión, el registro online con aplicación o manual, digamos, de este tipo de reuniones que se tienen para efectos, digamos, del seguimiento de estos procesos, etcétera, ¿no? Y yo termino con esta reflexión, justamente porque estamos en el terreno de la autorregulación, ¿no? ¿Hasta qué punto planteo estas reglas, ¿no? ¿Hasta qué punto estas reglas las voy a hacer cada vez más exigentes? Lo pregunto por qué. Porque hay un debate que acá en Perú todavía no ha empezado, en torno a la obligatoriedad o no de presentar información en torno a los programas de cumplimiento. Los seres humanos, las personas naturales, tenemos el derecho a no declarar, tenemos el derecho a guardar silencio, pero las personas jurídicas, acá en el Perú, eso no se sabe, ¿no? En España, en Europa hay un debate enorme. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas jurídicas no tienen derecho a guardar silencio. Si un fiscal le pide a una empresa todos los registros que tenga, la empresa los tiene que entregar. Todos sus manuales de cumplimiento los tiene que entregar obligatoriamente. Y claro, entonces, ¿cuánta información ingreso? ¿Cuánta información registro en un aplicativo, en una web o en un registro manual? Es la misma información que puede terminar en manos de las autoridades. Lo digo porque hay que tenerlo eso también en el mapa, ¿no? En España, por ejemplo, ya hay varios fallos a favor de una protección intermedia, digamos, del nemo tenetur, el derecho a la autoincriminación, según el cual los fiscales no pueden obligar a las empresas a entregar información sobre sus programas de cumplimiento porque son voluntarios y no son documentos que obligatoriamente debieras de tener, ¿no? Solamente existe la obligación de entregar información y documentación respecto de documentación que estás obligado por ley a llevar, documentación societaria, tributaria, etcétera, ¿no? Pero como no hay una ley que regule la gestión de intereses a nivel de las entidades privadas, entonces no es algo que tenemos el deber de tener. Y si lo tenemos, es para protegernos a nosotros,
no para que el Estado se sirva esta información para que me pueda perseguir. Eso sería violatorio de mi derecho a la no autoincriminación. Reflexión que pongo sobre la mesa y ahora sí acabo, porque uno debe de medir qué información tienes, qué información registras, porque es información que podría terminar en manos de una autoridad. Muchas gracias nuevamente, Eduardo, a la Work Compliance por la invitación. Yo quedo atento acá para cualquier comentario adicional que se quiera plantear. Gracias. Acá en el Perú hay algunos ámbitos en los cuales se regula los revolving door, ¿no? La prohibición de si has trabajado en el sector público, ya en un determinado ámbito, de poder luego trabajar en el sector privado, en el sector donde has estado tú trabajando, desde la perspectiva del Estado, ¿no? Pero son reglas de excepción y normalmente está puesta sobre la cabeza de los altos funcionarios, ¿no? Ministros, viceministros, cargos de confianza, ¿no? Pero si estamos hablando de funcionarios de carrera o funcionarios, digamos, que forman parte del día a día de la administración pública, los técnicos, esa regulación no siempre está clara. Quería poner un ejemplo, ¿no? En los años 2000, un ejemplo antiguo, una, una de las empresas de telecomunicaciones contrató a una persona que trabajaba con el regulador, ¿no? Había renunciado y en 15 días lo contrataron, ¿no? Y cuando hicieron el tracking, un fiscal, bueno, a raíz de una denuncia, tomó nota de que ese funcionario había elaborado y votado y firmado una resolución que favorecía a esta empresa. Bueno, entonces se inició una investigación preliminar que no pasó de tal, terminó como investigación preliminar, no llegó a mayores, pero tocó la fibra, ¿no? O sea, tocó la fibra sobre el tema de, oye, esto es enriquecimiento ilícito de funcionario, un funcionario público que se enriquece en función del cargo, porque hoy día trabaja para el Estado, resuelve algo en favor de y luego se va a trabajar con una de las empresas que se ha visto favorecida por. Claro, y a raíz de ello es que se emitieron una serie de prohibiciones, ¿no? Y yo creo que ahí la contracarátula es la autorregulación de las empresas. Es decir, si el Estado no ha regulado esto, si hay un vacío de regulación y al Estado le puede parecer normal que esto suceda, para el sector privado no necesariamente, ¿no? El sector privado tiene también sus propias reglas y eso no es discriminación. Yo puedo tener una regla según la cual no contrato a personas que han trabajado en el sector para el Estado, en este caso para el sector minero, regulando el sector minero para el Estado, sino hasta que pase un mínimo número de meses, ¿no? Y bajo la condición de que no intervenga en nada que puede haber tenido relación con la actividad que han realizado. Pero son normas de autorregulación. Gracias. Acá hay dos preguntas relacionadas sobre el registro de interacciones con funcionarios públicos. Un participante pregunta hasta qué nivel de detalle se debe llegar en estos registros, ¿no? Y también se pregunta hay un comentario sobre que muchas veces pedir a los empleados que completen registros de reuniones genera que se burocratice el trabajo y se desincentiva el cumplimiento de este proceso interno, ¿no? ¿Podría ser suficiente con desplegar lineamientos internos sobre la relación con autoridades? Creo que estas dos preguntas son relacionadas. Sí. Mira, yo esto lo conjugo con lo que mencionaba hacia el final, ¿no? Todos queremos la transparencia, todos queremos, digamos, caminar en la ruta de la legalidad, pero tenemos que tener mucho cuidado con la información que registramos, ¿no? Mucho cuidado con la información que registramos porque es información que luego puede ser usada en tu contra, ¿no? Es feo decirlo, pero es la realidad. Acá cuando un fiscal quiere armar un caso y no estamos preparándonos no estamos preparándonos para tiempos de paz, nos estamos preparando para tiempos de guerra. Es decir, si hacemos todo esto es porque no queremos que nos pase, que haya un proceso, que haya una imputación, pero si pasara, tenemos que tener claro qué información tenemos para llegar a ese paso, ¿no? Yo siempre uso la expresión, ¿no? Si vis pacem, pare bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si tienes que saber qué información registras. Y si tú registras demasiada información o información que puede ser incluso especulativa, te estás exponiendo
a registros que luego pueden ser leídos de una forma diferente por una autoridad, ¿no? Entonces, yo soy en verdad en esa materia súper minimalista, es una perspectiva personal, súper minimalista y súper, digamos, conservador, ¿no? Porque además esto tiene que ver con lo que es el ámbito, digamos, de funcionamiento del propio compliance, ¿no? Porque si tú pones muchas reglas y tienes un registro que tiene muchos campos y mucho detalle de información, para las personas, Peruvian Way le va a dar más flojera hacer un registro que no hacerlo. Y va a decir, bueno, fui y no fui, si fui 3 veces ya registro uno, ¿no? Entonces yo diría, para tratar de aterrizar en la respuesta, que la información debería de registrar efectivamente que ha habido un encuentro, que ha habido una reunión institucional en tales circunstancias y en términos generales cuál fue la materia tratada, ¿no? Ya está, ¿no? Suficiente para mí con eso, porque como digo, es un registro que te da, digamos, solamente una hoja de ruta, ¿no? Ya luego habrán otro tipo de comunicaciones, pueden haber correos electrónicos, puede haber un informe adicional si el tema es muy relevante, pero creo que deberíamos de manejarlo más en ese nivel, tratando de proteger sobre todo la privacidad de la información de la empresa, ¿no? Entonces, si hay veces el registro puede contemplar demasiada información, como reitero, es algo que puede ser usado para una imputación. Correcto. Ha estado bien claro, Carlos. Solamente una consulta. La buena práctica aquí es registrarlo. Solamente hay que ver qué cosas registramos y qué cantidad de información registramos, pero finalmente hacemos o transparentamos también hacia adentro de la empresa cuál ha sido nuestra interacción con funcionarios públicos, porque finalmente esa interacción es una representación de la misma empresa ante el gobierno, ¿no? Sí, sí, Eh, no, sí, sigue, por favor, sigue, sigue. no, por favor, adelante. Claro, y ahí yo creo que en verdad no hay ningún problema en que se manejen dos niveles de información, ¿no? Porque, digamos, esta información que se registra en tus sistemas es una información, digamos, que puede tener un nivel de acceso mucho más general, pero ya lo que puede significar los detalles de la reunión o la comunicación, creo que se puede manejar en otro nivel de información, mucho más cerrado, ¿no? Y ahora Claro, que hay blockchain, nube y todo eso queda, digamos, encriptado como información propia del trabajador, del área, del sector correspondiente, ¿no? Decir, oye, yo hice la gestión bajo estos términos, esta es la hoja de ruta, pero poner todo eso dentro del sistema general yo creo que es algo que puede implicar algunos riesgos, ¿no? correcto. Y creo que también este registro o esta buena práctica debería ir de la mano con la tecnología, ¿no? Para hacerla inclusive más amigable, ¿no? Porque Exacto. pedir que se llene un formato, por ejemplo, escrito o en papel y después que se presente, eh, ya es un poco más complejo, ¿no? A diferencia de tener, por ejemplo, una aplicación súper simple que te tome, no sé, 30 segundos hacer el registro y que finalmente quede eh, en el legajo eh, virtual toda esta información. Hay Exactamente, exactamente. un comentario más que se considero que al interno de la empresa sí se puede manejar más detalles sobre las reuniones o gestión de interés. Claro, justamente lo que comentabas, Carlos, ¿no? El registro solamente se podría limitar a eh, el informar de que se ha tenido una reunión con tal autoridad y se ha tratado determinado tema, ¿no? Ya luego en los informes internos sobre el detalle de la reunión ya se dan, ¿no? A través de correos electrónicos, reuniones, etcétera. Sí, sí, efectivamente, tal cual, tal cual. Acá hay otra pregunta interesante, que es ¿cuál es su posición en relación a apoyos o donaciones a favor de entidades públicas? Ejemplo, donación de regalos a la policía por el Día de la Madre. A ver, en estos tiempos ya eso es algo que está dentro de lo no tolerado, ¿no? Hace años este tipo de colaboraciones, apoyos eran parte de lo permitido, pero hoy en día ya la propia policía tiene reglas que impiden esto.
Otra cosa es, sobre todo en los sectores más alejados, que la policía pase el sombrero, ¿no? Y va tocando puertas de las empresas y dice, oye, tenemos tal actividad, campeonato de fulbito, queremos unas cervezas, queremos un show, pero no se puede, lamentablemente no se puede, ¿no? O sea, estamos en una situación en la cual todo eso puede generarte un riesgo de naturaleza penal, porque la policía es uno de tus stakeholders, ¿no? Entonces, en cualquier momento tienes un caso, tienes un problema y vas a decir, no, es que fueron porque ellos le pusieron la cerveza a la policía o le pusieron la canasta por el Día de la Madre para el sorteo, ¿no? Claro, ya estás complicado porque entonces te aparece el tema del sinalagma, ¿no? Ya tenías ahí preparado, digamos, el buen contacto para que te hagan un servicio luego, ¿no? Es riesgoso, ¿no? Entonces yo sería de la idea de que fuera de las cuestiones netamente promocionales, como dije hace un momento, merchandising y esas cosas que estén dentro de tu política de regalos, ese tipo de, digamos, de regalos o dádivas no deberían de prosperar. De acuerdo. Otra pregunta sobre cuál es una recomendación en caso un alcalde o un funcionario público con capacidad de decisión se presenta sin aviso a una de las operaciones de la empresa. Acá entiendo que la pregunta va en cómo debemos reaccionar ante una de estas visitas y cuál sería una buena práctica para poder atender a funcionarios públicos que nos visitan muchas veces con preaviso o muchas veces sin preaviso, ¿no? Claro, miren, a ver, para empezar, no hay ninguna prohibición de que los funcionarios públicos puedan visitar una planta o alguna dependencia del sector privado en tanto hay acuerdo, convenio, digamos, o la empresa lo reciba, ¿no? Eso no está prohibido, eso no es un delito, eso no es algo que esté dentro del marco de la prohibición, pero lo que tiene que estar claro es que es una visita por temas públicos, es decir, no es una visita, oye, quiero ver cómo funciona esto, es una visita de chismoso, ¿no? O sea, si un alcalde, un funcionario va y te toca la puerta, yo creo que lo tienes que atender, porque además te interesa tener una buena relación con el funcionario, lo tienes que atender. Yo no recomiendo el desaire, decirle, chao, no tienes cita, no tienes reunión, no te atiendo, eso generaría una mala relación, pero sí evidentemente tienes que aplicar un protocolo. Y el protocolo implica de que no lo puede recibir cualquier persona, tiene que recibirlo alguien que tenga una capacidad de representación, alguien que tome nota de lo que ha habido en la reunión, muy bien, y si la reunión empieza a cobrar otro tono, pues suspende la reunión. Si el alcalde dice, mire, que en verdad está viniendo acá porque quería que me apoyen con tal o con cual cosa, decirle, mire, muchas gracias por lo que usted está diciendo, pero la verdad que nosotros estamos prohibidos de poder hacer este tipo de donativos, gestiones, tratos o lo que fuera. No, es que en verdad vengo porque tengo el currículum acá de mi sobrino que te lo quiero dejar, lo mismo, ¿no? No lo puedes ni recibir, ¿no? Entonces tiene que haber un protocolo muy claro, ¿no? Un protocolo muy claro, recibirlo, pero la persona que lo reciba tiene que tener la regla clara de si la reunión cobra, digamos, el tono de convertirse en un tema privado. Oye, quiero un donativo, quiero un pago, quiero una coima, o quiero que le des trabajo a mi sobrino, a mi primo, a mi hermano. Eso es algo que tiene que estar registrado, lamentablemente, y para la reunión. Me imagino que eso lo deben de tener regulado, pero en circunstancias así, sin pelearse, sin que eso implique un conflicto, decirle simplemente de que no está permitido a tratar estos temas de la posición que tiene y la empresa no lo autoriza y ya está, ¿no? La reunión se tiene que acabar. Gracias, Carlos. Súper claro. Una repregunta o complementaria a la pregunta anterior es, ¿se debe dejar constancia de dicha visita? Es decir, ¿debíamos registrar esta interacción? Yo entiendo que sí, porque finalmente estás interactuando ya sea dentro de de Sí, tus operaciones, o de tus sí, oficinas o en el local de la autoridad. claro, sin duda que lo tienes que registrar y yo quiero avanzar con la pregunta hacia otra, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ha pasado muchas veces en la Ujú. práctica que va un funcionario y te pide un favor privado, ¿no? Van y te dicen, oye, préstame plata. Tengo un problema, la típica, tengo un familiar enfermo, se me ha muerto tal, no sé qué, no tengo plata, quiero que me prestes. Claro, la empresa no le va a prestar nada. O te dejo el currículum de mi sobrino, mi primo, lo que fuera. Como, pues, casos domésticos, ¿no? Y claro, ¿qué haces? Haces el registro y todo, pero eso puede tener contenido penal.
La pregunta es qué haces, ¿no? Porque ¿activas el whistleblowing o no? Esa es la pregunta sensible. Y yo he recibido consultas varias en mi experiencia de trabajo, muchos años de este tipo de casos. Y claro, si nos ponemos en el plan del deber ser, si vamos al deber ser puro y duro, tendrías que tomar la decisión de comunicar el caso a la fiscalía. Eso implica, eso implica también tener a la vista un conflicto con ese alcalde, funcionario o autoridad, ¿no? Y esa es la decisión que a nadie le gusta tomar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero en el plano del deber ser, eso es lo que debiera de pasar, eso es lo que debiera de suceder, ¿no? Y si un registro es tan preciso respecto de eso, puede ser como la prueba de un registro, no de una omisión de denuncia, porque tú no tienes el deber de denunciar, no hay un deber de denuncia de parte de los privados, hay la potestad de, ¿no? Pero como sabemos, en términos de compliance, no vas a quedar éticamente muy bien parado si que tienes un registro de una posible práctica corrupta frente a la cual no has hecho nada, ¿no? Frente a la autoridad, ¿no? Tema súper sensible, súper sensible. No quiero dar una respuesta cerrada porque hay muchos intereses en juego, ¿no? Y además a las empresas no les gusta estar en conflicto de este tipo con la fiscalía y que luego salga en los medios de comunicación de que la empresa fue la que denunció y de pronto todas las autoridades se solidarizan y dicen, no, entonces ya contigo no hablo más, etcétera, ¿no? O las represalias incluso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, Ha pasado, ha pasado. ya. Y en ese sentido va un comentario de un participante que dice que, pero eso de la solicitud de puestos, es decir, que entiendo que son los currículums, es muy común y si uno no acepta se ponen bravos y comienzan incluso los actores políticos a hacer ataques mediáticos. Me ha pasado que por no aceptar CVs o sugerir que entreguen en el área correspondiente he sido cuestionada mediáticamente, ¿no? Entonces, acá este comentario parece que, claro, justamente el no aceptar currículums, como el ejemplo que habías puesto, Carlos, tiene una consecuencia eh, con los funcionarios, es decir, puede tener una mala respuesta de parte de ellos ante esa negativa, ¿no? Que finalmente responde a una buena práctica y también a un deber interno de cada funcionario de alguna empresa. Sí, sí, pero es exactamente lo mismo que si te piden plata, ¿no? O sea, acá te están Igualito. pidiendo un favor personal y tu respuesta tiene que ser clara, ¿no? Es más, o sea, los protocolos pueden estar escritos, puedes ir y decirle, oye, señora, acá promovemos la igualdad de oportunidades, este currículum lo puede presentar en tal correo, en tal web, lo que fuera. Claro, para ellos va a ser una mala respuesta, ¿no? Pero es lo mismo que si te está pidiendo plata, es lo mismo que te pida 100 soles o 200 a que te diga este currículum, contrátalo porque es mi sobrino, mi familiar, exactamente lo mismo, ¿no? Le estás dando Exactamente. le estás dando una prestación, ¿no? Y además, incluso hasta puede ser más grave porque si contratas a alguien bajo esa lógica, son prestaciones de largo plazo, plazo indeterminado, ¿no?